Bernardo Biela, del Bloque Innovación Federal por Salta. Tiene 7 minutos para hablar. Muchas gracias. Diputado Biela, ¿va a tomar la palabra? Señor presidente. Adelante. Festejo que tengamos un presupuesto nacional. Salta hace más de 6 años que tiene no solamente un presupuesto Diputada, respete nacional, al orador, por favor. sino también tome asiento tiene y equilibrio tenga buena fiscal. escucha. Cuando hablamos de equilibrio fiscal, Silencio, por hablamos favor. también Silencio. de ¿Se puede poner en 7 minutos, por favor, de nuevo el reloj? Silencio, por favor. Silencio, Miriam. Bregman, silencio. Basta. Ya habló, diputada, por favor. Tiene 7 minutos. Adelante, diputado Biela, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Festejo que tengamos un presupuesto nacional. Salta hace más de 6 años que tiene no solamente un presupuesto equilibrado, sino que además tenemos equilibrio social, institucional, humano, dignidad con nuestros jubilados y con nuestros discapacitados. Es por eso que es tan importante contar con este presupuesto, ya que 3/4 partes del ingreso que le corresponden a la provincia de Salta vienen de este presupuesto nacional. Y en general vemos que hay un aumento para los jubilados, que si bien no es el ideal, ayuda. Lo que sí vamos a trabajar es para que este aumento sea indexado de acuerdo a lo que es la inflación como corresponde. También hay aumento en la salud pública y eso es fundamental, porque con la crisis que estamos viviendo y la gran cantidad de familias que se han quedado sin trabajo, han dejado las obras sociales y las prepagas y se han volcado a los hospitales públicos en búsqueda de soluciones. Lo mismo ocurre con la educación pública, que si bien va a recibir un mayor presupuesto, recordemos que estas mismas familias no pueden pagar colegios privados y se han volcado a la educación pública. Y en general, la obra pública es fundamental para nuestra provincia. Y tenemos la planta depuradora de Cafayate, necesaria para la salud pública y evitar así enfermedades infectocontagiosas como las diarreas y otras. Salta también va a contar con la ampliación de la planta depuradora de Capital, ya que la población demográfica ha crecido de manera increíble en los últimos años. Así como también la Ruta Nacional 9, que conecta con Jujuy, el puente que nos va a unir con Vaqueros y La Caldera, 2 localidades que quintuplicaron su población en los últimos años. El Poder Judicial de Orán, tan necesario y tan pedido por nuestro gobierno provincial en los últimos años. Y por supuesto, ¿cómo no hablar de las rutas? La ruta de la muerte, la ruta 934, que tanto se ha prometido, que tanto se ha hablado y que tan poco se ha hecho. Si bien hay un presupuesto, es un presupuesto que va a necesitar refuerzos para que la autovía que va desde Rosario de la Frontera hasta el límite con Jujuy, pasando por Metán, General Güemes y otras localidades, pueda ser no solamente transitable y permitir conectividad, sino también mejorar el turismo y disminuir la mortalidad por estas rutas en tan pésimo estado. También hay un buen presupuesto para la Ruta Nacional 51, a través del Paso de Sico, que será el futuro corredor bioceánico que permitirá conectar el sur de Brasil, Paraguay, Argentina con los puertos profundos de Chile, evitando pasar por Buenos Aires. Hay presupuesto para la Ruta 40, para la Ruta 16, pero lamentablemente hay solamente bacheo para otras rutas nacionales que atraviesan 24 departamentos de nuestra provincia, como puede ser la Ruta 34, que nace en el límite con Jujuy y llega a Bolivia, que nuestro gobernador, con presupuesto propio,
está realizando las obras porque de Nación lamentablemente no hay acompañamiento. Y un capítulo aparte es la exención impositiva de las vacunas, fundamental, debido a que tenemos en el hemisferio norte, especialmente en Inglaterra y en España, un brote de gripe H3N2 con ya más de 2.000 internados, con una proyección a 8.000. Y esto es fundamental porque estamos trabajando con el diario del lunes. Lo que está pasando en el otoño-invierno del hemisferio norte lo vamos a vivir en nuestro otoño-invierno. Y ya estamos advertidos por la Organización Mundial de la Salud. Y esto nos va a permitir adquirir estas vacunas que tienen la cepa K del H3N2 para evitar que padezcamos brotes epidémicos tanto en Salta como en toda nuestra República Argentina. Y me imagino que va a haber buenos planes para fomentar la vacunación, porque los terraplanistas antivacunas, que ganaron mucho terreno en la época del COVID, han hecho que la vacunación en la República Argentina caiga en algunos momentos hasta el 38%, y esto hace perder la inmunidad de rebaño tan importante para la salud de nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras embarazadas y, por supuesto, todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y pensando en la importancia de tener un presupuesto con equilibrio fiscal y con superávit, como tiene mi provincia, Salta, como tienen los municipios de mi provincia, y también ese equilibrio que hoy tiene la Universidad Nacional de Salta, que acaba de terminar una auditoría de la AGN donde puso blanco sobre negro sus ingresos y sus egresos, porque la Universidad Nacional de Salta no tiene nada que esconder. Allí se forman profesionales de primer nivel para Salta, el país y el mundo. Es por eso que como egresado de Universidad Nacional, como médico del PAMI, como médico de los discapacitados, voy a acompañar este proyecto, pero el artículo número 75 lo voy a votar en contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. En uso de la palabra, el diputado Pablo Utes. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo que toca es dar una posición. Creo que el gobierno tiene el derecho a tener su presupuesto. Creo que el presupuesto, todos los diputados y partidos estamos obligados a darle para que tenga, porque ahí el gobierno expresa cuál es su concepto, expresa cuáles son sus prioridades políticas, expresa con claridad cuáles son los programas a través del cual él considera que puede llevar a la Argentina y a los argentinos a una instancia de mayor estabilidad, a una instancia de crecimiento, a una instancia de un país productivo. Es ahí donde se expresa, en este caso, el gobierno del presidente Milei. Nosotros abonamos esa teoría y por eso felicitamos que se pueda lograr un presupuesto. Ahí es donde el presidente y el gobierno que tiene la responsabilidad de conducir la Argentina, creo que expresará por qué privilegia políticas armamentísticas, podríamos decir, o por qué le da un lugar especial a las políticas de fomentar y aumentar el presupuesto, a lo que en su momento fue una cuestión que generó mucha polémica, los organismos de inteligencia. Bueno, lo cierto es que ahí el gobierno del presidente Milei tiene su lugar para expresarse. Nosotros entendemos que electoralmente el gobierno ha tenido una elección favorable y entendemos que el presupuesto lo tiene que tener. Y ahí lo tendrá. Y ahí expresará su visión. Ahora bien, voy a repetir lo que como político entiendo. Difícilmente una nación pueda salir adelante si lo único que hablamos es de inflación, emisión y control del déficit. Esas son simplemente variables técnicas que lógicamente creo que todo gobierno las tiene que evaluar. Pero lo más difícil es una letra escondida que nunca se expresó.
Y ojalá se pudiera hacerlo, pero yo estoy convencido que si la Argentina no marca sus prioridades y no las expresa al pueblo, difícilmente podamos salir adelante. Yo, como muchos, soy de los convencidos que la inversión en formación es una de las condiciones básicas y sine qua non que va a permitir al país salir adelante. La formación no tiene partidos, la formación no tiene fronteras. La formación y un gobierno que garantice la formación de todos los sectores, lo que está haciendo es garantizar un pueblo libre en el futuro. Y en este presupuesto no se expresa con ninguna claridad. La expresión del gobierno en sus políticas de fortalecimiento, de educación primaria, de educación secundaria, de educación técnica y de educación universitaria, las tenemos que estar buscando hojas para atrás, tratando de encontrarle un lugar. La formación de una nación es una cuestión conceptual. La Argentina, si no invierte, difícilmente tendremos en el futuro un país que pueda vivir en paz y en el que las grietas se eliminen. Todos los partidos tendríamos que estar acordados en eso y no lo estamos logrando. Y creo que en este presupuesto nuevamente el gobierno del presidente Milei no lo expresa. La educación pública, base para el crecimiento de la nación, no se muestra con la realidad y en el marco de prioridades que tendría que tener. Las políticas de contención de discapacidad también es un concepto que lo tenemos que estar buscando, dando vuelta a las hojas. La posición de un Estado en defender a los sectores que por distintas razones tienen que llevar adelante a un familiar, a un hijo, a un padre con una problemática, tendrían que estar expresadas con claridad, pero no defendiéndose o diciendo si es un mayor gasto o es un menor gasto. Contener a las personas que tengan problemáticas de discapacidades y que tengan dificultades económicas o de contención es el concepto que marca una nación y que lejos del déficit o no déficit nos da prestigio como argentinos. La discapacidad y las políticas de abordaje tienen que ser una posición de Estado, así lo desearía, y no lo está expresando en este presupuesto, en el que el manoseo y el sufrimiento que están teniendo las familias y las personas ha llegado a límites insostenibles. También creo que este presupuesto adolece de una política clara en materia de obras públicas. Hablo de la realidad de mi provincia fronteriza con 3 países. 1.700 millones de pesos. Es imposible sostener a una provincia, no porque seamos desorganizados, pero las rutas nacionales para las provincias fronterizas son estratégicas. Las rutas nacionales nuestras están detonadas. Con estos montos la realidad muestra que lo único que vamos a generar es situaciones de debilidad con los países que nos rodean, con la polémica del contrabando y del narcotráfico. No hay presencia del Estado y con 1.700 millones no vamos a hacer, queda claro, ninguna política seria. Entiendo que el Estado tiene que ser eficiente, pero también tiene que ser efectivo y estratégico. Si no manejamos nuestras rutas y no tenemos políticas serias de manejo de las fronteras y de nuestra infraestructura estratégica, creo que el futuro va a ser malo. Y lo cierto es que el presupuesto en materia de obra pública para la provincia de Salta prácticamente no nos permite ver un horizonte más claro. Lo único que queda es el desconcierto. Por lo cual creo que quede claro. Hay una situación que se avanza, que creo que el gobierno la tiene que tener, que es la aprobación del presupuesto.
Y el otro tema que me interesa, porque la gente en algún momento lo tiene que comprender, el gobierno no se está expresando con respecto a nuestro pueblo. No hay política educativa, no hay política de contención para los sectores de discapacidad y no tenemos política fuerte y efectiva en materia de obras públicas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. En uso de la palabra el diputado Jorge Rizzotti. Quiero una interrupción. Diputado Rizzotti, la diputada Bregman pide una interrupción. ¿Se la concede? Diputada Bregman. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero presentar, como indica el reglamento, en el momento que ocurre una cuestión de privilegio contra los diputados y diputadas de La Libertad Avanza que acaban de aplaudir en el momento que mi compañero de bloque mencionaba que Donald Trump probablemente anunciaría la invasión a Venezuela. Me siento totalmente ofendida por ser parte de un país que tiene una ocupación colonial en Malvinas. Que este nivel de cipallismo, de lamebotas, aplaudan una acción criminal como la avanzada militar contra Venezuela, me obliga a presentar una cuestión contra los diputados y las diputadas. Donald Trump dijo que va a bloquear a Venezuela. Nosotros ya sabemos qué significa eso para los pueblos de América Latina, porque desde el año 62, y que se callen esas cacatúas, desde el año 62 vivimos el bloqueo criminal a Cuba. ¿Cómo van a justificar una acción así? Cállate, Lemoine, no tenés idea. Cállate la boca. No podés justificar y aplaudir un ataque a un pueblo de América Latina. Pero no me deja terminar. Déjeme expresarlo porque me parece muy grave. Acá se están aplaudiendo a cambio de ATN cualquier cosa. Yo quiero plantear una cuestión en serio. Estados Unidos interviene en la región políticamente, pidió la condena de Cristina Fernández de Kirchner el 21 de marzo, Marcos Rubio, antes del fallo de la Corte Suprema. Pidió la impunidad de Bolsonaro. Avanza condicionando nuestro país y Besen y Trump diciendo a quién hay que votar en la Argentina. Y ahora vemos esta avanzada militar. Entonces nosotros lo vamos a denunciar y llamamos fervientemente a que un país que tiene a los ingleses en Malvinas se pronuncie mayoritariamente, públicamente y en las calles contra esta injerencia imperialista. Nos hablan de que van a combatir el narcotráfico cuando Trump acaba de indultar Diputada, le pido a si podemos Hernández. ir cerrando. Sí, ya termino, que estaba condenado a 45 años. Luego lo voy a expresar con 45 años por narcotráfico. Esa gente va a defendernos. Ahora solamente dejo presentado esto, después lo voy a ampliar. Le agradezco al diputado que me ha dado la interrupción, pero la verdad es que me parece muy grave que acá se aplaude una cosa por el estilo. Gravísimo. Y no me vengan con que es defender a Maduro y esas cosas que dicen ustedes, porque la verdad que podrían leer algo más que Twitter. Gracias, muchas gracias.